Bueno, pues continuamos el programa de esta noche. Debido a una serie de ficción tremendamente popular que está afrontando pues, su última temporada, se ha popularizado en España y en el resto del mundo un dicho que dice se acerca el invierno. Bueno, pues en Asturias se acercó el invierno en toda su virulencia un 14 de febrero de 1888. Yo no sé si por aquel entonces se celebraba San Valentín como se celebra ahora, quizás no porque no había Corte Inglés. Bueno, pero lo que sí es que fue un día completamente distinto para muchos asturianos y para toda Asturias en general, porque se produjo lo que se conoció desde aquel momento como la Nevadona. Bueno, pues para conocer más de cerca qué fue lo que ocurrió, se encuentra esta noche con nosotros Cristina García Hernández. Ella es doctora en geografía y autora del libro Las nevadas de 1888 en el macizo asturiano. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurrió aquel día de San Valentín de 1888? Pues yo diría que no fue muy romántico, No. o por lo menos el ambiente no acompañó al romanticismo que suele darse en estos días. Empezó a nevar, se prolongó, digamos, la nevada durante al menos 5 días, hasta el 19 de febrero. Después llegó una tregua que duró 4 o 5 días más y acto seguido volvió a nevar. Se prolongó la nevada otros 4 o 5 días y así hasta 4 veces, ¿no? Es decir, la nevadona, aunque hablemos popularmente, sí, nos refiramos a ella como la nevadona o la de los 3 ochos, ¿no? Porque sí, sucedió entre febrero y abril de 1888, realmente no fue una nevada, sino que fueron 4 grandes nevadas, claro, o 4 grandes temporales de nieve. Claro. Y sobre todo el efecto que tuvo pues fue por eso mismo acumulativo, ¿no? ¿Qué saldo arrojó en personas, animales e infraestructuras? Pues a nivel de daños personales, que fue lo principal, lógicamente, sí. porque es un daño que no se puede de ninguna manera pues, revertir o volver atrás, dejó 42 personas fallecidas por diferentes causas, que si quieres luego podemos luego hablar de ellas. No todas fueron por efecto directo de la nieve, sin más. Causó más de 20 heridos. Y aparte de esto, pues también causó grandes daños materiales relacionados pues, con la pérdida, por ejemplo, de el ganado, casi 20.000 cabezas de ganado. 20.000 cabezas de ganado. Sí, casi 20.000 cabezas de ganado se perdieron. También se perdieron muchas edificaciones, no solamente viviendas, sino también edificaciones relacionadas pues, con la guarda y custodia del ganado, pues, corrales, cuadras, etc. Hasta 1.000 edificaciones se vinieron abajo. Y también hubo grandes problemas, sobre todo pues, en las comunicaciones, que se vieron muy alteradas porque se afectaron enormemente las infraestructuras. Varios, por ejemplo, numerosos puentes se vinieron abajo, no solamente por efecto de la nieve, sino de las riadas posteriores. Algún viaducto, como por ejemplo el de Matarredonda, perdón, que fue directamente pues, arrasado por una luz. Y bueno, esto produjo una alteración de las actividades cotidianas, de las actividades económicas también muy importante, ¿no? Y estuvimos incomunicados, Asturias estuvo incomunicada con la meseta y con el resto de España durante más de un mes. ¿Había ocurrido antes algo similar en Asturias? ¿Hay constancia de que hubiera ocurrido antes? Yo solo puedo hablar, digamos, de lo que he estudiado en mi tesis, que va más allá de lo que sería la nevadona y sus causas y efectos, porque en realidad se centra en las grandes nevadas o las nevadonas que se han dado entre 1800 y la actualidad, y el año 2015. Y hasta donde yo sé, nunca ha sucedido nada que pueda equipararse a lo que sucedió a 1888. Es decir, de 1800 para acá, nunca ha sucedido nada igual. No se ha vuelto a repetir tampoco desde 1888. Hombre, es probable que a lo mejor, pues, en lo más crudo de la pequeña edad del hielo, que es probablemente un periodo del que los telespectadores hayan oído hablar alguna vez, ¿no? Un momento en el que las temperaturas fueron más bajas, nevaba más, etcétera. Haya sucedido algo similar en Asturias, pero no tenemos datos ni ha sido documentado hasta la fecha nada parecido. ¿Y podría repetirse? Podría, por supuesto. Es decir, aunque estamos en un contexto actualmente de calentamiento global, calentamiento climático, y parece que, y esto también pues, lo he constatado, ¿no? A lo largo de mi investigación, mi tesis doctoral, que parece que por decirlo coloquialmente, nieva menos que antes, no nieva como nevaba, y las grandes nevadas con grandes daños, sobre todo se produjeron en la década de los años, bueno, con anterioridad a mediados del siglo XX.
Pero esto no podemos predecirlo. El calentamiento global, por otra parte, no es un proceso lineal, ni viene determinado sencillamente porque vaya a dejar de nevar, sino que podrían producirse pues, tal vez los desastres vinculados a nevadas en momentos que a lo mejor no son los habituales, claro, o producirse de forma, nevar de forma, digamos, menos equitativamente distribuida a lo largo de todo el año, pero concentrarse en un momento determinado. Es decir, entiendo. Por suceder, podría volver a suceder. Y si lo hiciera, pues nadie puede predecir cuáles serían los efectos, claro. Bueno, ¿cómo se produjo? Es decir, una sucesión de nevadas una encima de otra y no se paliaban los efectos de la primera cuando llegaba la segunda, ¿no? Sí, el principal problema, sobre todo, y bueno, quizás si nos centramos en los daños personales, que como decíamos antes, ¿no? Pues sí, es lo que no tiene arreglo, los ¿no? más irreparables, por así decirlo, los más importantes, y los que determinan normalmente el hecho de que podamos hablar de que se produce un desastre o no se produce un desastre, es decir, el número de personas fallecidas es vital en este sentido, pues la causa fundamental fueron los aludes, es decir, se produjo un número de avalanchas de nieve importante, más de 60 aludes dañinos, con daños importantes, y estos aludes se desencadenaron a altitudes menores de lo habitual y recorrieron distancias más largas de lo habitual. Claro, ¿qué ocurre? Que los asentamientos que se ubican en la media montaña normalmente están a media ladera o en el fondo de valle, de tal manera que normalmente los aludes cuando se desencadenan no llegan o no tienen por qué alcanzar los asentamientos. ¿Qué ocurre si nieva de forma más copiosa y más prolongada de lo habitual y encima se alcanzan espesores muy notables a cotas bajas, ¿no? Por ejemplo, en las nevadas de 1888, pues para que nos podamos hacer una idea, a unos 500 metros sobre el nivel del mar, de forma casi generalizada se alcanzaron 3 metros de nieve, de forma acumulada a través de los diferentes temporales de nieve. Hombre, pues con estos espesores, altitudes tan bajas, lo que sucedió es que se desencadenaron aludes de dimensiones considerables. De magnitud, volumen, claro, en pendientes donde normalmente no se desencadenarían y altitudes más bajas. Alcanzaron más fácilmente los asentamientos y claro, cuando una luz alcanza un pueblo, imagínate, ¿no? Todo lo que puede ocurrir. Ahí hay personas, ahí hay ganado, ahí hay edificaciones y los daños materiales y personales se disparan. ¿Y qué pasa cuando llegó el deshielo? Bueno, pues el deshielo fue otro gran problema que, por así decirlo, trasladó los problemas de la alta y media montaña a las partes más bajas del macizo, es decir, pues incluso a la costa, ¿no? Porque ahí es donde los grandes ríos... Donde revierte todo, ¿no? Claro, claro, es decir, hubo riadas, hubo crecidas que afectaron pues a los... iba a decir a los principales ríos, pero no es así, incluso a pequeños arroyos que normalmente pues, llevan poquita agua, en ellos se llegó a ahogar gente, ¿no? 6 personas fallecieron ahogadas y se produjeron pérdidas materiales muy importantes, por ejemplo, en la zona de Soto del Barco, en la zona de Ribadesella y demás, coincidiendo con las vegas de los principales ríos. Con las desembocaduras, ¿no? Sí, claro. Bueno, quizás debería habérselo preguntado al principio. ¿Qué zonas de Asturias afectó principalmente? ¿Qué concejos? Mira, una cosa que es interesante saber, y para cualquier persona que se vaya a interesar por este suceso histórico en sí, es que cualquier cosa que haya podido ser documentada nunca va a ser... es decir, no sabemos todo lo que sucedió. Es imposible, porque nos basamos en una serie de fuentes históricas, nos basamos en un trabajo de campo, pero que ofrece las pistas que ofrece y llegamos hasta donde podemos llegar. Y ahí en este libro van a poder ver algunos mapas que ilustran los concejos donde, según lo que hemos podido descubrir, hubo daños. Y van a ver que hay concejos donde inexplicablemente no hay ningún daño. Concejos a lo mejor que tienen una extensa superficie de media montaña, con una actividad ganadera extraordinariamente desarrollada y sin embargo donde no hubo ni una vaca que se perdiera a raíz de la nevada. ¿Cómo podemos explicarnos esto? Y sobre todo cuando tenemos otros concejos, como por ejemplo Cabrales, donde por razones concretas, ¿no? Pues para solicitar los daños y demás, los alcaldes pedáneos, los párrocos, dieron datos muy concretos de los daños que se produjeron. Y solamente en un pueblo, por poner un ejemplo, en Sotres, se perdieron más de 100 edificaciones. ¿Cómo puede ser que si en un pueblo se perdieron más de 100, en otros concejos no tengamos ni un daño? No hay ni una constancia. Es decir, esto nos puede servir para comprender que solo contamos con cifras mínimas de muertes,
de pérdidas materiales y de personas heridas, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo articuló el libro? ¿Visitó las zonas? ¿Buceó todos los archivos posibles? Pues el trabajo realmente en relación al libro empezó en el año 2013 y se ha prolongado hasta el año 2017, más o menos, es decir, han sido un montón de años. Primero, pues empecé por la parte del trabajo de hemeroteca, buceando pues en la prensa sobre todo y leyendo un montón de noticias sobre la Nevadona en distintos periódicos. Después pasé a analizar otro tipo de documentación, como por ejemplo la documentación parroquial, sobre todo los libros de difuntos, que suelen ofrecer información, sobre todo para contrastar con la prensa, porque de la prensa es una fuente muy interesante, pero de por sí, pues bueno, también, sobre todo en aquel momento tenía sus limitaciones, existen sesgos, etcétera, y la documentación parroquial te permite contrapesar un poquito, ¿no? y poner cada cosa en su sitio. Y también encontrar algunos datos que la prensa a lo mejor pues no incluye. Y después, pues por supuesto, la visita y la inspección de todos los lugares afectados, entrevistas a la población, donde podemos trabajar. Pues, por supuesto, no hay nadie vivo que haya que experimentara lo que fue la Nevadona en carne propia, pero sí hay mucho recuerdo heredado, ¿no? Hay gente que sus abuelos, sus bisabuelos les contaron lo que fue la Nevadona, dónde en el pueblo a lo mejor hubo daños y demás. Y con todo esto pues se hizo una reconstrucción de los hechos, se trabajó también con sistemas de información geográfica, con fotointerpretación. ¿Forma parte entonces esta Nevadona de la tradición oral en Asturias? A ver, igual que esas frases que quizás escuchamos muchos a las abuelas de más se perdió en Cuba, o todo esto, ¿forma parte de...? Pues sí. ¿Más nevó que el día? Desde luego, ya el hecho de que nos refiramos a ella de forma inequívoca con ese apelativo, la Nevadona, y que no haya otra, la Nevadona es esta, o la de los 3 ochos, ¿no? Yo creo que ya es significativo. Desde luego está bastante instalada en nuestra memoria colectiva. Hay incluso pequeños romances, ¿no? Que sobre todo los encuentras en algunas zonas de Asturias. En Sobrescobio me he encontrado con mucho recuerdo y utilización de este tipo de apelativos. En Lena, que es donde me recitaron esta especie de romance. Me gustaría decírtelo ahora, pero ahora mismo no lo recuerdo bien. Era algo así como el 14 de febrero, 14 muy de mañana, comenzara a nevar... empezara la gran nevada, la gente estaba creída que no pasaría nada, pero llegó el 19 y la nieve no parara. Era algo así, ¿no? Pues fíjate, para que veas que sí. Yo creo que la pregunta, y esto es algo que en el libro también se aborda, ¿no? Es hasta qué punto ese recuerdo, que sí que está ahí, es un recuerdo compartido, nos ha servido para protegernos de una nueva Nevadona. Y bueno, lo dejo un poco en el aire, pero para no destripar lo que es el contenido del libro, pero sí adelanto que no hay motivos para ser muy optimistas respecto a esto, ¿no? La gente recuerda lo que pasó, pero en muchas ocasiones te encuentras con que en los lugares por donde descendieron los aludes más dañinos, te sigues encontrando una vivienda, por poner un ejemplo, ¿no? Con lo cual, sí tenemos ese recuerdo, pero no es un recuerdo, digamos, que nos haya enseñado a protegernos, ¿no? Que nos escarmiente, en este caso. Sí. ¿Qué diferencia hay, se puede preguntar alguno, entre esta nevada fuerte, esta nevada considerable, y las que puede haber en Noruega, en Dinamarca, en Rusia, que dices, bueno, aquí nieva un poco y ya se colapsan las carreteras? Hablo a día de hoy, ya se colapsan las carreteras, el Huerna se cierra, nos incomunicamos y muchas veces te preguntas, bueno, ¿y cómo se arreglan en Alemania, Dinamarca, Finlandia, Rusia? Que hay nieva, pienso, más. Precisamente por eso, porque aquí es un hecho pues, muy puntual, que además normalmente afecta solamente a las zonas más elevadas, donde a lo mejor sí que están un poquito más preparados que, por ejemplo, aquí en Oviedo o en Avilés o Gijón. Y por eso mismo, ¿no? Están más acostumbrados y están más preparados a que este tipo de situaciones se den, y aquí en Asturias pues, no estamos tan preparados cuando las cosas, pues, como sucedió por ejemplo en el año 2015 o ha sucedido en 2016 y otros años, se salen un poquito de lo que es lo habitual o hay espesores un poquito mayores, pues esto ya produce alteraciones importantes, ¿no? De las comunicaciones, casi es imposible ir al trabajo, se cierran las escuelas. Es esto, ¿no? Sencillamente estar acostumbrados y preparados o no. Sin duda. ¿Y usted cómo llega a la Nevadona? ¿Por qué? Pues mira, llego a la Nevadona, pues mira, sencillamente porque soy geógrafa. Cuando llegó el momento de decidir qué tipo de trabajo
iba a hacer para el final de mi carrera, ¿Sí? Yo sentía bastante atracción sobre todo por la geografía física, Ajá. que atiende sobre todo pues, a los fenómenos naturales y cómo afectan al territorio y demás, pero también tengo un poco una debilidad por la historia y el manejo de fuentes históricas y demás. Y hablando con Jesús Ruiz, a quien, por cierto, también vais a entrevistar esta noche, si no me equivoco. Y una vez que acabe usted. Efectivamente. Que es mi director de tesis y además, y a pesar de todo, amigo, pues él me habló de la Nevadona, me dijo, pues mira, hay esto que yo creo que tal vez te podría interesar, te podría gustar, y enseguida, en cuanto me habló el tema, yo me empecé a interesar un poquito y dije, sí, esto es lo mío, la Nevadona va a ser mi trabajo de fin de grado, y se convirtió posteriormente, ¿no?, indagando en otros aspectos, en mi trabajo de fin de máster, y finalmente ha quedado integrado en mi tesis como una Nevadona quizás la más paradigmática y la más espectacular de las que se han dado entre 1800 y 2015. Bueno, para finalizar, ¿usted ve Juego de Tronos? Sí. Entonces, usted cuando oye eso de se acerca el invierno, dice, bueno, más se acercó aquí en 1888. ¿no? Winter is coming, sí, pero nunca como en 1888. Pues esperemos que no se repita algo como lo que ocurrió aquel día de San Valentín, que aquello eso tan romántico de qué bien estoy en la ventana viendo nevar y al calor de la chimenea, no, en este caso. Pues Cristina García Hernández, doctora en Geografía, autora del libro Las Nevadas de 1888 en el macizo asturiano. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y si el invierno se acerca en la pequeña pantalla,